Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo para que nosotros no andemos en tinieblas, para que conozcamos la verdad, para que entendamos cómo son las cosas, cómo debemos de caminar, el porqué de las cosas, por qué nos ocurren tantas situaciones en nuestra vida, y para que no andemos en tinieblas. Si andamos en tinieblas, ahí tapados los ojos, vamos a ir tropezando por todo lado, y esos son los problemas de la vida, ¿no es cierto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué me ocurre esto? ¿Por qué no soy bendecido, no soy bendecida? ¿Por qué sufro? Entonces, eso es porque no entendemos, ¿no es cierto? Estamos en tinieblas. Pero cuando estamos en luz, conocemos, decimos, cierto, por eso ha sido que estoy sufriendo. Ay, por esta situación es que estoy padeciendo. Entonces, estamos en luz. Luz quiere decir que el Señor Jesús viene a darnos entendimiento de las cosas que debemos de hacer y que no debemos de hacer. Amén. Y para eso vino Jesucristo. Y de eso habla Lucas. Y de eso habla también Hechos de los Apóstoles, que escribió Lucas también. Lucas habla de todas las cosas que sucedió desde el nacimiento de Jesucristo, desde la elección de la Virgen María para que por medio de ella viniese el Salvador, Jesucristo. Habla de la historia de Juan, y de muchos otros temas más. Por eso en Hechos capítulo 2, verso 38 al 42, vamos a ver esa introducción. Un poquito más adelante seguimos, ¿no? Hechos 2, y el motivo de la reunión nuestra que tenemos aquí. A toda esa gente, después de haber entendido acerca de Jesucristo, del Salvador, a toda esa gente que no querían creer en Jesús y le rechazaban, y le habían rechazado, les empieza a decir, Hechos capítulo 2, verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. O sea, la promesa del Espíritu Santo, eso es lo que necesitamos. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, estamos completos. Estamos llenos del Espíritu Santo, estamos completos, hermano. Usted va a sentir felicidad, alegría, realización, no le va a hacer falta a este mundo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué a nosotros nos hace falta tanto este mundo? Porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, como no estamos llenos del Espíritu Santo, buscamos en este mundo llenar nuestras vidas, nuestra alma, nuestra ansiedad, nuestro vacío. Y en el mundo no encontramos nada, con nada podemos llenarnos, con nada del mundo. Y ese es el problema, ¿no? Y andamos siempre vacíos. Y buscamos, pensamos dice, al fin ya hallé la realización de mi vida. Cuando pasa un día, 2 días, 3 días, una semana, un mes, se acabó esa ilusión, quedó en nada de nuevo. Nuevamente el alma, ¿cómo queda? Vacía. Esa es la tristeza. Pero cuando viene Dios con su Espíritu Santo, nos llena, usted está completo, usted está feliz. Así no haya fiestas aquí en Agua Agria, ¿no? Así no sea día de Navidad, así no tenga nada para comer, hay felicidad, hay alegría. Esa es la satisfacción de tener el Espíritu Santo. Y esa es la promesa de Dios. Creer en Jesucristo y bautizarse en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Me sumerjo en el agua creyendo que Jesús es mi Salvador y que Él dio su vida por mí para redimirme y para darme una nueva vida espiritual. Y de esa forma nosotros pasamos a ser hechos hijos de Dios. Y con otras muchas palabras, el verso 40 dice, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que seamos salvos de esta perversa generación, porque esta generación es perversa y quiere sacar ese grupito. Mire, ¿cuántos estamos aquí? ¿Y cuántos ahorita estarán en el mundo? Cantidad de gente en el mundo. Ya estarán madrugando a la choza, a los ríos, ¿no es cierto? A sus ocupaciones diarias, pero de pensar un poquito en la salvación, en Dios, en Jesucristo, en ese plan que Dios tiene, nada. Entonces para eso nos reunimos un ratito, tenemos comunión, compartimos juntos, como manda la palabra. Vamos a ver cómo manda la palabra. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo,
ser salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, ¿sí? Así que si usted recibe esta palabra de Dios, debe proceder ¿a qué? Al bautismo. El bautismo, como le dije, significa, bueno, hasta aquí llegó este hombre desordenado, ¿no? Esta mujer desordenada, hasta aquí llegó. Yo en adelante voy a ver si me encomiendo un poquito a Dios, ¿no? Entonces ese es el símbolo del bautismo. Ahí muere la vieja personalidad y vuelvo a nacer una nueva vida para Cristo. Los que recibieron la palabra fueron bautizados, dice, añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Sabe aquí a dónde se añadieron esas personas? A la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo no es aquella denominación o religión que en este mundo pueda haber y decir, nosotros somos los verdaderos. No, la iglesia de Jesucristo es una. Ya los he dicho, ¿no es cierto? La sede de la iglesia del Señor Jesucristo no está ni en Roma, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte de este mundo. La sede, sí me entiende lo que significa sede. ¿Qué significa sede para usted? Lugar de origen. El lugar donde que se tiene el control de todo, ¿no? Por ejemplo, de la iglesia católica, el lugar donde se tiene control de todo, ¿dónde es? En Roma. En Roma, ¿no es cierto? De los, por ejemplo, de los testigos de Jehová. Estados Unidos, la Watchtower. Desde ahí tienen ellos el control, la atalaya. De toda su religión y de su denominación. Pero el control de la iglesia de Jesucristo, ¿sabe dónde está? Allá en el cielo, allá está el Señor Jesucristo sentado a la diestra de Dios Padre. Y ahí están los 12 apóstoles también, amén. Vivos. Estos 12 apóstoles que está hablando aquí, ¿no? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A cuál iglesia? ¿A la iglesia de la tierra? A la iglesia celestial. Porque iglesia significa asamblea, ¿no? Y para asambleas hay muchas asambleas. Y para congregaciones hay muchas congregaciones y religiones. Pero dice que se añadieron a la iglesia de Jesucristo, cuya sede está en el reino de los cielos. ¿Y qué hacían? Verso 42. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían en ese grupito? A ver, pues nosotros para aprender aquí. Estamos reunidos para aprender, para conocer la verdad, para no andar en tinieblas, para no andar en luz. ¿Qué hacían? Se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles. Amén. Y en el mutuo compañerismo, en el compartimiento del pan y de Amén. La oración. Ahí está. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué quiere decir? En las enseñanzas de los apóstoles. ¿Cuáles apóstoles? ¿Los de este tiempo? No. Esta carta de Hechos de los Apóstoles, ¿sabe cuándo fue escrito? Pregúntele al hermano. ¿Sabes cuándo fue escrito esta carta? Pregúntele al hermano. ¿Usted sabe? Pregúntele al que está al lado. Sí, hace 2000 años atrás. Pero, aproximadamente después de Cristo, ¿hace qué tiempo? O sea, Jesús ya, su historia pasó, ¿no es cierto? Él vivió en la tierra, escogió sus 12 apóstoles, y murió en el Calvario y resucitó y se fue. Luego, ¿cuándo se escribió este texto? De hecho, anote en su cabecita. De 60 a 70 años después de Jesucristo. ¿Cuántos años es? ¿Pocos? Bastantitos, ¿no? Es como decir, nació el hermano Andrés en el año 74 y no sé cuántos años me dará más de vida. Pues supongamos que ya muera en el 1030, en 2030. Digamos, ¿no? Que ya muera en el 2030. Morí en el 2030, toda mi historia quedó en el recuerdo de la gente, de lo que yo hice, de lo que yo anduve, de todas las cosas que yo hice. Quedó en el recuerdo de la gente y la gente conversa la historia del hermano Andrés. Dice el hermano Andrés era así, él hizo esto, él hizo aquello, hizo ni sé qué cosas nomás, y conversa la gente, ¿no? Y no hay ningún escrito, pero la gente solo conversa. Los hechos de lo que hizo el hermano Andrés. 50 años después de que yo ya morí, ahí recién se escribe una novela de los hechos de lo que hizo el hermano Andrés. Algo así fue lo de Jesucristo. Amén. Y tomen en cuenta que ahí los apóstoles ya estaban viejitos.
unos ya habían muerto. Otros estaban viejitos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿quién fue el que murió? Mártir. Esteban. Ya murió, ¿no? Entonces, amados hermanos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esa doctrina de los apóstoles, que desde que Jesucristo les dejó enseñando cómo deben de ellos de enseñar, qué deben de creer, qué fe tienen que practicar, qué doctrina tienen que practicar, qué cosas tienen que hacer y qué no hacer. Eso venían haciendo los apóstoles por 50 años. Hasta que escribe Hechos de los Apóstoles, Lucas lo escribe. 50 años de esos apóstoles ya estaban a punto ya de morir de este mundo, de retirarse de este mundo en su ministerio. Pero ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El verso 43 dice: y sobrevino temor a todas personas. O sea, sobrevino como quien dice: los hermanitos están haciendo lo que Dios manda. Se reúnen, aprenden la palabra, se ve que tienen una buena comunión, se ve que comen juntos y se ve que lo que recogen comparten con los demás. Entonces la gente dice: aquí se está cumpliendo lo que Dios quiere. Entonces empiezan a tener respeto por las cosas de Dios, ¿sí? Porque los caminos de Dios han sido blasfemados por causa de las religiones y de las denominaciones. La gente habla. Ahora mucha gente, ¿qué dice acerca de las religiones y denominaciones? Son hipócritas, que son muy religiosos, que obligan a esto, obligan a aquello. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Unos dicen que así te has de vestir, otros dicen que no, que así te debes vestir. Otros dicen no, que este día hay que descansar. Otros dicen que no, este día no, sino el otro día. Y así viven los unos y los otros con diferentes doctrinas, ¿no? Pero aquí dice que perseveraban en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. O sea, había ¿cuántas doctrinas? Una sola doctrina, o sea, una sola enseñanza. ¿La enseñanza de quién? De los apóstoles. No había más enseñanzas. ¿Y nosotros a cuál enseñanza debemos de adherirnos? A esa enseñanza de los apóstoles. Y dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esta era la doctrina de los apóstoles. ¿Sí ven? A ver, vuelva a repetir a alguien ese. ¿Qué dice? El verso 44. Léalo en alta voz, para que quede eso plasmadito en este grupo, grabadito en esta mente, ¿no? A ver, lea en alta voz a alguien. Hermanito. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Ajá. ¿Sí ve? A ver, ¿cuál leyó? ¿Qué versículo? 42. Ya. ¿Y el verso 43? A ver, otra persona que le ayude, hermana Cindy. ¿Sí? Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El Señor va a acompañarnos con señales, con maravillas, con milagros. Cuando nosotros cumplamos fielmente la doctrina de los apóstoles, el Señor va a derramar su espíritu, y con el espíritu es que se hacen esas señales, sus prodigios, sus milagros. No se confunda de las denominaciones que no están haciendo la voluntad de Dios. Y ustedes oyen que desde que hay milagros, hay señales, que hablan en lenguas, que echan fuera demonios, que profetizan. No se deje engañar usted fácilmente, porque el Señor Jesús advirtió que habrá falsos apóstoles, falsos cristos, falsos maestros, falsos pastores, obreros fraudulentos, hechiceros. Todo eso habla la palabra, que habrá incluso hechiceros, o sea, brujos, magos, que en vez de hacer milagros lo que están haciendo es trucos, engañadores, que hacen falsos milagros para auspiciarse a sí mismos como religiones, como denominaciones, y para crecer grande y para engañar a la gente, que la gente se llene en esos templos, en esas religiones, en esas denominaciones, y sacarles el dinero
para hacer sus templos, sus construcciones, sus edificaciones, para enriquecerse de ellos. Y así, a todos les tienen sin hacer la voluntad de Dios, que es, ¿qué decía? La doctrina de los apóstoles, comunión, que de esa manera hacen que estén en desobediencia, un engaño del diablo, para que no tengan comunión los unos con los otros, sino que solo estén en, como se dice, concentraditos en edificar los templos, edificar sus torres, ¿no?, de Babel. Porque uno cuando se está construyendo algo, ¿en qué se está ocupado? En construir, ¿no es cierto? Pero cuando uno se está ocupado en tener comunión, ¿en qué se está ocupado? En tener comunión, en pensar, en preocuparse por el pobre, por el vecino, por la vecina. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Eso es otra, ¿no? El verso 44. Esa es la verdadera doctrina de los apóstoles. Tener en común todas las cosas. Mire, aquí todo esto, estas sillitas, estas cositas, ¿no?, que tenemos, ya es de todos nosotros. Tenemos en común todas las cosas. Y las ofrendas y los diezmos que entren, todas las cosas tenían en común todos, dice, ¿no? No dice solo se agarraba el pastor. No dice se agarraba solamente la religión o la denominación. ¿Qué dice? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. O sea, todas las cosas eran de todos. No que entró los diezmos, las ofrendas, eso es para acá. De todos. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Mira hasta qué punto el Espíritu Santo obró en la vida de las personas. No, pues este es el camino verdadero. Yo tengo 2 propiedades y de gana por allá. Y como veían que la gracia de Dios se manifestaba, sentían en su corazón, movidos por el Espíritu Santo, para incluso vender su propiedad y traer la heredad, el precio, a los pies de los apóstoles, porque ellos hacían la voluntad de Dios. Ahora, hermano, para sacar un diezmo, para sacar una ofrenda, las religiones de estos tiempos hacen 1000 propuestas, o dicen 1000 palabras, o muchos engaños a la gente, para meterles miedos y temores, para que suelte $1, $2 de ofrenda, o el diezmo lo sacan, pero a la fuerza, ¿no? Pero en ese entonces, la gente, ¿cómo lo hacía? De todo corazón, movidos por el Espíritu Santo. Entonces, así, amados hermanos, por eso, Primera de Juan 1, 3 al 4 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Primera de Juan 1, 3 al 4. Entonces, eso estamos aquí practicando. Y el apóstol escribe también Primera de Juan, esa carta que ya va ubicada en el Nuevo Testamento, casi al final, cerca del Apocalipsis. Él también escribe, ¿no? Primera de Juan, capítulo 1, 3 al 4, también escribe y dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Mire, entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer en este tiempo? También anunciar, para que la gente tenga comunión con nosotros o como nosotros. Porque si digo a todo el barrio que tenga comunión con nosotros, aquí no va a alcanzar. ¿Sí? Entonces no va a alcanzar aquí el lugar para todo el barrio, vecinos, hermanos. Pero todos aquellos que se reúnen, que se congregan, tienen que estar practicando la doctrina ¿de quién? De los apóstoles, no la doctrina de estas denominaciones ni religiones. Tenemos que hallarnos practicando. ¿Para qué? Porque está escrito, ¿no? Dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Con quiénes? Con los apóstoles. Ahora ellos tienen comunión, pero no tienen comunión con los apóstoles ni con Cristo. Tienen comunión con sus religiones y denominaciones, hermanos. Eso entendamos, ¿sí? Los que se están congregando en otras partes del mundo
No sé quién estará teniendo verdadera comunión con Jesús y con los apóstoles, pero si tienen comunión con Jesús y con los apóstoles, deberían hallarse practicando la doctrina de quién. Pero si están practicando sus doctrinas, ya no están en comunión con Jesús ni tampoco con los apóstoles, ¿sí me entienden? Así es que nosotros debemos hallarnos practicando la doctrina de los apóstoles para decir que tenemos comunión con los apóstoles. Comunión quiere decir acuerdo. ¿Estamos de acuerdo con los apóstoles? Si estamos de acuerdo con los apóstoles, tenemos que acatar las decisiones de ellos, ¿no es cierto? Pero ahora usted sabe muy bien que en las religiones y denominaciones ellos no acatan las decisiones de los 12 apóstoles. Ahora están acatando las decisiones de los apóstoles, esos nuevos que están saliendo en estos tiempos. Con nuevas ordenanzas, nuevas palabras, nuevas enseñanzas. Por eso dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Está diciendo los apóstoles. Y nuestra comunión, dicen los apóstoles, verdaderamente es con quién. Ahí el verso 4, ¿qué dice? Y nuestra comunión verdaderamente es con quién. Con el Padre y con su Hijo. En primera de Juan estamos, ¿no? 1, 3 al 4. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, dice el verso 3. Y el verso 4 dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, para que el gozo de ustedes esté cumplido, de que estamos haciendo lo correcto, porque ¿cuándo nuestro gozo será cumplido? Cuando entendamos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Usted no se va a sentir gozoso si usted no sabe si está haciendo la voluntad de Dios. Si usted se da cuenta que está haciendo la voluntad de Dios y está haciendo la voluntad de Dios, usted va a estar gozoso. ¿Sí me entiende? Si usted no está haciendo la voluntad de Dios, tal vez por eso hay tristeza en su corazón. Y en mi corazón hay tristeza cuando no hago la voluntad de Dios. O hay alegría en el corazón de ustedes cuando no hacen la voluntad de Dios. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, ¿qué hay en nuestros corazones? Tristeza. Y cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿sabe qué hay? Alegría, pues. Si estoy haciendo la voluntad de Dios verdaderamente, oiga, puede venir un terremoto, puede venir la peor calamidad, puede venir cuantas pandemias sean posibles. Si estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿sabe cómo está mi alma? Confiada, con gozo, segura. Amén. Por favor, hallémonos haciendo la voluntad de Dios. Y estas cosas dice que están escritas para que nuestro gozo sea cumplido. Que tenemos comunión con los apóstoles, con Cristo. ¿Sí? Ya, y finalmente, primera de Juan, capítulo 1, 5 al 8, por eso dice ahí, ¿cuál es el beneficio de tener esa comunión con los que hacen la voluntad de Dios, con los que practican la doctrina de los apóstoles? ¿Cuál es ese beneficio? Primera de Juan, el capítulo 1 estamos, ¿no? Este es el mensaje que hemos oído de él. ¿Cuál? Este, ¿no? El que estamos practicando. Esa comunión, ese amor unos con otros, el preocuparnos los unos por los otros. No estar preocupados en edificar religiones, denominaciones, en edificar templos, capillas, basílicas, sino en practicar la voluntad de Dios. Este es el mensaje que hemos oído desde él. Oído de él, dice. Y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. ¿Qué decía Jesús que era? Que nosotros, si nos acercamos a él, andaríamos en luz, porque él es luz. Yo soy la luz del mundo, dice, ¿no? El que viene a mí no andará en tinieblas. Así decía Jesús, ¿no? Y los apóstoles ahora están comprobando. Si nosotros venimos a Cristo, tenemos comunión con los que hacen la voluntad de Dios. Por eso dice, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero congregados en su nombre, no congregados en el nombre de tal religión. Hermanos, aquí estamos, somos de tal religión, de tal denominación. No. Hermanos, aquí estamos reunidos en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Practicando la comunión ¿de quién? De los hermanos
Practicando la doctrina de quién? De los apóstoles. Entonces tenemos comunión con quién? Con Jesús y con sus apóstoles. Pues. Comunión quiere decir acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo con los apóstoles. ¿O quién no está de acuerdo con los apóstoles? A ver, ¿cuántos están de acuerdo con los apóstoles? ¿Pero con cuáles apóstoles? Los 12 apóstoles, ¿no? De Jesús. Los que andaban con Jesús, no los que ahora de estos tiempos, ¿no? Que se les llaman apóstoles. Entonces, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no permanecimos en la verdad. O sea que si nosotros tenemos comunión con Jesús, con los apóstoles, estamos en luz, pero andamos todavía por ahí sin entendimiento, sin comprensión, todavía propensos a ser confundidos, arrastrados por denominaciones, por religiones. Si estamos todavía propensos, ¿qué quiere decir? Que todavía no entendemos las cosas. Debemos estar firmes en esa libertad con que Cristo nos hizo libres, ¿no es cierto? Y no estar otra vez sujetos a yugos de esclavitud. ¿Y cuáles son esos yugos de esclavitud? Toda clase de atadura religiosa y denominacional. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión, ahí está. Y los de las religiones y denominaciones no tienen comunión unos con otros. No tienen. Porque si tuvieran comunión unos con otros, pues compartieran el fondo común de la iglesia, de la religión, de la denominación con todos. ¿O no? Compartieran. Pues. Diezmos y ofrendas, vea, tanto entró, vamos a ver qué hacemos, hermanos. Ayudamos al pobre, al huérfano, a la viuda, al extranjero. Aquí mismo, hermanita, hermanito, usted está pasando una necesidad, tenga, aquí está una ayuda. ¿De dónde sale? De ahí. Ya no están en tinieblas, están en luz, entienden lo que hay que hacer. Los caminos de Dios no es de religiones, los caminos de Dios no es de hacer denominaciones, no es de hacer sectas, sectarismo, de tener comunión y no llamarnos con ningún nombre. Hermanos, ¿cómo le pondremos a nuestra iglesia? Ayúdenme a pensar un nombre. ¿Qué nombre le pondremos a nuestra iglesia? Nuestra iglesia. ¿O sea, es nuestra la iglesia? ¿No es la iglesia de Cristo? ¿De quién es la iglesia? ¿Nuestra o de Cristo? Es de Cristo, pues. ¿Cómo le voy a poner yo un nombre a la iglesia de Cristo? Pero estas religiones y denominaciones que han hecho, a cada religión, porque es suya, claro, tienen derecho, póngale los nombres que quieren, porque son de ellos. Pero la iglesia que es de Jesús y no se le puede poner nombres. Amén. Poner nombres a una iglesia es hacer división, fragmentar el cuerpo de Cristo, hacerle a una denominación que se desligue de esa comunión de los apóstoles, de esa doctrina de los apóstoles, para poner sus propios estatutos, su propia forma de sus políticas. Por eso dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y ahí sí, hermanos, se cumple. ¿Qué dice? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí el Señor va a obrar, amén. Ahí nos va a limpiar de todo pecado. ¿Qué? ¿Cómo está andando usted? Ay, un poco torcidito. Ahí el Señor va a operar. Ahí el Señor le va a cambiar. Ahí el Señor le va a transformar, ¿sí? ¿Cómo está su vida? Ahí, más o menos. Pues el Señor le va a poner bien, amén. Un poco desordenado, un poco mintiendo, un poco engañando, un poco enojado, un poco triste, un poco lleno de ira, un poco lleno de rencor. Pero si estamos en comunión con los que practican la doctrina de Jesús, ahí la sangre de Jesús nos va a limpiar de todas esas maldades. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por eso es que estamos en comunión, porque queremos que el Señor nos limpie más y más. Amén. No sé si hay preguntas. Porque estamos en esa comunión. Si no hay preguntas, Dios les bendiga este mensaje y que podamos tener esa verdadera comunión. Amén. Bien. Vamos.